en nuestro territorio, Lucho, pero también nuestro espacio, uno de los más queridos también por nuestros televidentes, y es el que nos trae nuestro querido Luis de Almendray. Sí, ¿cómo está, Luis? Perito cortito le tocó. Sí, renovado después de este temporal, después de esta semana bastante difícil y que parece que va a continuar con las condiciones meteorológicas, ¿cierto? Pero ahí también se pone a prueba nuestra ciudad y también podemos ver muchos aspectos que de la historia podemos aprender, o sea, de cómo de algún modo la historia es cíclica y la naturaleza nos recuerda nuestra identidad también, por supuesto. Sí, o sea, no le vamos a preguntar obviamente por lo que significa obviamente las ciudades, si aguantan o no, porque sabemos cuál es su opinión con respecto a cómo se ha trabajado en aquello, pero sí ir entendiendo cómo ha sido esto con el paso de los años. Por ahí había una polémica, el gobierno decía que esto es lo más grande que hemos tenido en los últimos 50 años en la zona centro-sur de nuestro país, pero habitualmente tenemos lluvias intensas también. Claro, y de hecho, bueno, lo que pasa es que las lluvias se están concentrando, está lloviendo mucho concentrado por un periodo de días limitado, no es como un temporal extendido y el agua está cayendo de una manera bastante agresiva también. Y ahí es donde también se pone a prueba nuestra ciudad, porque nos hemos quedado mucho tiempo quizás sin pensar en la lluvia y las consecuencias que el agua tiene en nuestra ciudad, en nuestro territorio y en nuestra base. Y si vemos la historia, nos damos cuenta que nuestra ciudad es una ciudad del agua y que lamentablemente a través de la historia la hemos maltratado y hemos negado esa presencia del agua en todo el territorio, y por supuesto la planificación urbana debiera estar enfocada en aquello. Bueno, la hemos rellenado por completo. La hemos rellenado. O sea, estamos acompañados por la ribera del Biobío, nos cruza también el río Andalién con sus distintos esteros, ¿verdad? Tenemos lagunas, humedales, como tú dices, muchos cuerpos de agua. Y si nosotros como seres humanos tenemos mala memoria, la Tierra tiene muy buena memoria y recuerda sus cauces naturales y muchas veces los quiere recuperar. Absolutamente. De hecho, mira, si vemos esta imagen satelital de Concepción, Hualpén, Talcahuano, San Pedro, Penco para allá, por supuesto, nos damos cuenta de que Concepción está acá. Esto es Concepción, la comuna de Concepción, aquí, con todos los barrios particular. Todo construido. Todo construido, claro, acá tenemos Talcahuano, San Vicente, acá tenemos la península, y nos damos cuenta que estamos rodeados por agua, el mar y por supuesto nuestro río Biobío y el Andalién. Y lo que queda en el centro, al fin y al cabo, esta gran planicie, que es una planicie relativa, porque igual hay montes, hay más cerros también entre medio, es una tierra totalmente húmeda. Ve todo lo que pasa acá con el humedal Rocuán Andalién. Eso estaba mirando. Esto es una porción importantísima, porque los humedales tienen una función primordial dentro del desarrollo de todo el territorio. Recordemos que... Dale nomás. Perdón, el tsunami llegó como por aquí, po. Exactamente, sí. Muy buena observación, Luis. Esta gran lonja que se ve acá es el aeropuerto Carril Sur. Y acá nos encontramos con todas las nuevas urbanizaciones de Brisas del Sol, donde está el casino, etc. Y lo que es interesante de este triángulo que se forma acá es lo que bien dices tú, o sea, los humedales en este caso tienen una función de amortiguar, frenar el impacto de una crecida. Y recordemos que este lugar, hace unos 20 años, un poquito menos, estaban pensando hacer algo llamado plataforma logística, que involucraba rellenar este humedal y hacerlo desaparecer, que era una idea totalmente absurda. Del Irquén. Bueno, Exacto. la ruta interportuaria para el terremoto y posterior tsunami se inundó, le llegó el agua. Exactamente. De hecho, las personas, fallecieron personas ahí, hubo que evacuar los que estaban en la plaza de peaje, o sea, fue complejo. Fue súper complejo. Y nos damos cuenta entonces que al fin y al cabo todo lo que queda hacia arriba en la península es como una isla. Y toda esta tierra plana en algún momento fue agua, porque el agua ocupaba toda esta porción. Y por eso en algunos cerros, como el Chacabuco, por ejemplo, cerca de Santa Sabina, uno puede encontrar fósiles marinos. Y al mismo tiempo también eso tiene que ver cómo, o de algún modo, cómo nosotros heredamos tanta tierra de humedales, lagunas y por supuesto ríos. Y me parece impresionante esta imagen, bueno, gracias a la tecnología por supuesto que vamos a absolutamente, pero yo creo que en algún momento de la historia toda esta parte, que es prácticamente como una B, tiene que haber sido agua, tiene que haber sido mar, o sea, estamos hablando de que si hubiese construido algo acá, el agua podría haber llegado perfectamente hasta acá, pues si es una B completa. Pero si al fin y al cabo Concepción, fíjate, el ancho del río Biobío, estamos hablando de más de 2 kilómetros de ancho originalmente, esto termina siendo un delta. Es una ramificación de cuerpos de agua que van abriéndose tanto hacia lo que actualmente vendría siendo esta zona de la bahía y también la otra zona en particular. Bueno, y a propósito del río Biobío, tenemos una imagen justamente del río, ¿cierto?, del año 1925. 1925, 1930, más o menos, nos encontramos con esta vista espectacular que es parte de la colección que tengo de postales. Es una muy buena, claro, eso genera inmediatamente, wow, ¿desde dónde está tomada? Esto vendría siendo la población Pedro del Río Sañartu, un abrazo muy grande a toda la gente de la población Pedro del Río Sañartu.
Y esa calle que se ve acá es la calle Guillermo Mata, que desemboca aquí en la plazoleta, que está en Pedro del Río Sañartu, que todavía existe. Lamentablemente muchas de esas casas ya no están por los terremotos o se han modificado. Pero más allá de la arquitectura interesante que se ve en esta fotografía, se ve la catedral, se ve San Ignacio, se ven varias iglesias, incluso se ve Gleisner y algunas fábricas. Llama la atención la relación con el río Biobío, si te fijas. O sea, este es el río Biobío. Hoy en día todo eso está rellenado. Estamos hablando que donde se encuentran eso hay casas y más allá, digamos, donde estaría el logo del matinal, la casita. Aquí. O más allá de la pared estarían los bloques de colores. Todo eso fue terreno que se fue ganando al río Biobío. El río Biobío era mucho más ancho antiguamente. Y la historia también nos enseña de cómo se trató de algún modo de dominar este río a través de, no sé, navegar, tratar de navegarlo, canalizarlo, generar un puerto fluvial, hacer un puente, que fue el puente ferroviario a fines del siglo XIX. Fueron muchas las ideas que existieron en la historia para poder cruzar este río tan ancho e indomable. Ahora, claro que estamos en una situación donde no había inversión con respecto al tema del río Biobío. Hoy día por lo menos tenemos toda una inversión que se hizo que afortunadamente con el paso del tiempo ha resistido las crecidas del río y ha evitado de que se inunden estos sectores que están prácticamente al lado. Eso ha sido positivo. A diferencia de lo que pasa así para el lado de San Pedro, donde sabemos que han habido varios sacadas de tierra. Las areneras, por ejemplo, que han alterado el cauce y han alterado también el lecho del río, que eso es súper importante. Bueno, avancemos a la década del 50 para ver cómo siguió desarrollándose toda la ciudad en torno al río Biobío. Y claro, aquí tenemos un panorama totalmente distinto. Aquí tenemos un panorama distinto, es una foto muy buena. Me encanta compartir esta foto porque se ve el puente viejo. El puente viejo, sí, originalmente el puente carretero del Biobío. Tenemos toda la Aurora de Chile, un salón muy grande de la Aurora, y siguen defendiendo su patrimonio y su historia. Y también, por supuesto, todo el sector industrial, ferrocarriles, el perfil de Concepción con más altura, se ve el mercado, ¿cierto? Cosas bien especiales, pero en Río con su magnificencia total. O sea, claramente la naturaleza presente. El río, los cerros y todo se comunica entre sí. La relación cercana entre los cerros y las lagunas. Y esta foto también nos da cuenta de cómo la naturaleza ha sido parte importante de Concepción. Es algo que no lo podemos negar. Y cómo también se ha trabajado la ribera del Biobío. Porque la ribera del Biobío, claro, han habido rellenos, han habido diferentes cosas, pero el hablar de riberas de algún modo que amortiguen efectos de inundaciones y cosas de ese tipo es un concepto bastante reciente. Porque por mucho tiempo, ¿cómo se consideraban las riberas de los ríos? Las vamos a tratar de hormigonar, generar estos murallones, como pasa con el Estero Nonguén, por ejemplo, al lado de la Universidad del Biobío. Que claro, el pensamiento humano dice que hay que generar muros para poder frenar las inundaciones, pero eso también tiene consecuencias ecológicas. Tiene consecuencias en las especies que habitan en esos lugares y cómo también puedes matar muchos ecosistemas. Ahora, con respecto al tema de los esteros, sabemos que no solamente va la inversión que se haga para poder encauzar de mejor manera, sino que también la preocupación de los vecinos que van a botar basura. En el caso del río Biobío, la preocupación no es tanto el tema de la basura, porque es muy amplio, muy grande, pero sí el tema de los rellenos, el tema de las areneras, que obviamente van haciendo lo propio. Y la preocupación también por San Pedro. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de costanera en San Pedro. ¿Cuál va a ser el costo ambiental de querer ver algo bonito, cuando al fin y al cabo la naturaleza tiene su propia forma de hacer las cosas, ¿te fijas? Y eso también hay que empezar a pensar ya un poco más en macro, de manera intercomunal y siempre pensando en los factores ecológicos, porque la naturaleza siempre nos recuerda que esto puede subir y que pueden haber consecuencias. Bueno, acá nos fuimos bien atrás, ¿cierto? Sí. Tiramos ahí el carrete para atrás, 1899. 1899, las grandes inundaciones que afectaron, todas estas son riberas del Biobío, lugares indeterminados, posiblemente Pedro de Valdivia, más o menos. Son fotografías que fueron publicadas en el libro de Concepción en el Centenario, en 1910. Y claro, muestran la potencia del Biobío, cómo crecía, y en esos tiempos no había nociones ni ambientales, ni tampoco de riesgo, ni una planificación urbana pensada. Ni contenciones. Ni contenciones para nada tampoco. Bueno, históricamente la población aledaña a la calle 8 Oriente, en la comuna de Chiguayante, por ejemplo, donde teníamos calles ahí mismo que daban a la ladera del río, se inundaron desde siempre. Desde siempre, y esas casas ya sabían lo que se venía cada invierno. Muchos de ellos hicieron construcciones en segundos pisos también para poder contener un poquito la situación, pero claro, era una convivencia con el río de dulce y agraz, ¿no? Claro, una convivencia dulce y agraz, qué buena manera de ponerlo justamente, porque claro, las construcciones se hicieron igual, o sea, hay una cierta
porfía o algo así, y la misma planificación urbana también, porque la planificación urbana, en vez de quizás establecer pensamientos mucho más profundos respecto a dónde y cómo construir, se termina siendo la solución más práctica, no más que dejar ciertas zonas para eran familias que se dedicaban a la agricultura, eran también. Familias que llevaban una vida muy cercana a lo campesino dentro de la urbe. Cerca de Hualqui también. Exactamente, todo esto es camino Todo hacia de la allá. Ribera del Biobío. Es camino hacia allá. Entonces, claro, era como, bueno, convivimos con el río, ¿no? A la verdad, sí me quería referir porque finalmente quienes están más expuestos siempre son las personas de clase mucho más baja, que obviamente no tienen los conocimientos, obviamente se toman algunos terrenos sin dimensionar obviamente la seguridad, porque siempre son ellos los que se ven más afectados, precisamente por la precariedad de las inversiones, de las viviendas, y siempre en sectores mucho más posibles de sufrir algún tipo de emergencia. Exactamente, sí, eso siempre pasa y está pasando ahora nuevamente, no solamente con los bordes de ríos o lagunas, también con los humedales y muchas otras situaciones, los pies de cerro y también, por supuesto, las lagunas. Y esto ha sorprendido muchísimo a los penquistas que habitamos esta tierra hace mucho tiempo, porque creo que no habíamos visto un desborde de la laguna de las Tres Pascualas En mucho tiempo. en esta magnitud. Que Y todavía es se como un mantiene. poquito recoger lo que comentan, ¿cierto?, los vecinos y vecinas históricos del sector, ¿cierto? Se sorprendieron esta vez y claro, es algo que no ha bajado todavía, está todavía ahí afuera la laguna. Exactamente, pero mira, ahí es bien interesante lo que pasó en la laguna, porque antiguamente, claro, tú escuchas testimonios de gente que vivía en el sector y para ellos no era, no vamos a decir normal, pero era usual o podría pasar, Claro. digamos, tenían ese pensamiento, va a llover fuerte, podría salirse la laguna, y se salía, llegaba hasta Paicabí o un poco más allá. Entonces es una situación que, claro, la laguna está de algún modo apareciendo de manera muy, muy dominante. ¿Y cómo nosotros hemos considerado la Laguna de las Tres Pascualas? Esa otra pregunta también. Porque la Laguna de las Tres Pascualas, claro, es un espacio natural que históricamente fue de paseo de Concepción. Recordemos que aquí se encontraba un club de regatas. El velódromo. El velódromo de Concepción, que lo vamos a ver en breve. En el Cerrito, que es el Cerro La Pólvora, básicamente, estaba el Castillo Orán. ¿Dónde está hoy día la universidad? Donde hoy día está la universidad, justamente. Bueno, después se hace un puente que atraviesa toda la laguna, que es igual un poco, no sé, discutible un poquito de cómo ahí se marca el ser humano como que toma posesión de una laguna, pero siempre ha querido tomar posesión de la laguna el ser humano. Veamos lo que pasa con el Club Deportivo y de Regatas, con su velódromo y todo lo que se construye alrededor. Pero claro, ¿qué pasa hoy en día con la laguna? O sea, cuando se hace todo el proceso de erradicación por el borde de la laguna, que no fue hace muchos años, y todavía queda una parte muy grande, de 60 años ya por el lado de Bulnes, lo que en mi opinión se debió haber hecho es haber liberado a la laguna de funciones, su borde. Pero no, plantamos una bencinera, un supermercado, edificios en altura. Entonces, al fin y al cabo, nuevamente estamos negando la laguna con su condición natural. De hecho, yo veo la laguna hoy en día con su nueva forma, que es temporal, digamos, digo, ¿por qué hay un supermercado ahí? O sea, ¿cómo se permitió construir en el borde de la laguna? Es un espacio natural que debería tener todo su perímetro libre con el fin de poder reaccionar ante cualquier tipo de eventualidad como una crecida. Ahora, y por el otro lado tenemos departamentos. Por el otro lado tenemos departamentos también, ¿te fijas? Por el frente. Y si bien dejaron una pequeña franja que nosotros vemos, es muy chica. O Es sea, muy chiquita y es lo que uno ve en distintas lagunas de Concepción. ¿Qué pasa con la Laguna Redonda, por ejemplo? la Laguna Redonda, por ejemplo, tiene una condición, claro, que no ha sido tan construida en su borde tan directamente como las Tres Pascualas, pero claro, es bien interesante lo que ocurre con la Laguna Redonda. Ay, no Es había la nada laguna en esta más foto. profunda. Esta fotografía del Facebook y foto histórica es notable porque se ve, claro, todo el borde absolutamente Nada. pelado. Aún no llega ni siquiera a la población Lorenzo Arenas, maravillosa, hay un saludo muy grande, muy querida Ni los población. edificios en el cerro. Bueno, importante que lo mencionaras, plantaron una torre en pie de cerro justamente acá, o sea, seguimos, no aprendemos nada aquí en Concepción. Y bueno, nos damos cuenta de la laguna, aquí su borde totalmente campestre. Es un campo, Es un campo, ¿por qué? Es buena observación, todas las lagunas de Concepción, con todos estos apellidos, Los Méndez, Los Galindo, Los Custodios, la misma Laguna Redonda, están ubicadas en zonas más bien periféricas y también zonas que antiguamente eran dedicadas a la agricultura y la ganadería.
Por eso ha sido una relación muy cercana entre las lagunas y el agro local penquista, la vida rural penquista, que paulatinamente ha ido desapareciendo. La Laguna Redonda es bien importante porque nuestra laguna, tengo entendido, más profunda. Creo que llega hasta los 20 metros de profundidad. Bueno, por o un algo poco le dicen más. que es un ojo de mar, ¿no? Claro, hay muchas historias que se cuentan, pero ¿sabes lo bonito de la Laguna Redonda? Que hay mucha biodiversidad. Es un lugar de nidación de cisnes, de taguas. Yo he tenido que pararle el carro a la gente que lleva perros a la laguna y suelta a los perros que ahuyentan a las aves. Creen que lo hacen muy bien, pero no están dañando la tranquilidad de los pájaros y los animales que habitan en el sector, anfibios, etc. Por eso esta laguna tiene una condición bien particular. Hay mucha biodiversidad, a diferencia de las Tres Pascualas, que tiende a ser mucho más relativa. Ahora volvieron las taguas. En demasía las Tres Pascualas. De hecho, han dado un video del supermercado que las taguas estaban felices nadando en la laguna de las Tres Pascualas porque ahora tienen más espacio, justamente. Entonces, claro, la Laguna Redonda también carga con otros como significados, porque también tiene una condición de que, no sé, pues tienes poblaciones emblemáticas como el golf, y aparte también se ha mejorado muchísimo su paisajismo. Sí, la otra que se salió, voy a ver si ustedes recuerdan la laguna que está ahí por la altura más o menos del Valle Escondido, Paiscaví y Alonso Rivera. La laguna... ¿Lo Custodio puede ser o no? Lo Galindo. No es la de los caminantes, queda entre medio, queda cerca de, voy a buscar el nombre. Pero esa también se salió y estaba llegando también, de hecho cortaron una calle, así que también saludo a los vecinos de ahí, porque claro, se estaba hablando mucho, exactamente, se estaba hablando mucho de la laguna de las Tres Pascualas, pero ellos también estaban con dificultades producto de la salida de esa laguna. ¿Sabes qué es interesante ese tema? Porque Concepción es ciudad de lagunas, tenemos muchas, y todas las lagunas están conectadas entre sí, solo que nosotros no vemos esas conexiones, no vemos las napas subterráneas. No vemos lo que pasa, por ejemplo, cómo se conectaría Lo Custodio con Lo Galindo. Y ahora se quieren conectar, pero por arriba. ¿Qué pasa con Lo Galindo? Que estamos viendo la laguna de los monos, la laguna de los Power Rangers, de los caminantes. Es una laguna, se llama Lo Galindo. Lo Galindo, y que ha tenido un proceso de recuperación bastante grande. Sí. Lo bonito es cómo la comunidad también hace uso de este espacio con todo el proyecto de plataformas que se hizo, que además, bueno, hay muchos temas ahí de cómo se ha mantenido, porque la gente se ha robado las maderas, se ha robado las piezas del parque propiamente tal, y también la basura, que eso igual es importante. Y por otra cosa, un tema paréntesis, a la gente en la casa no le dé pancito a los peces ni a los cisnes, por favor, porque eso le hace mucho daño. Cuando ven un pajarito, claro, uno quiere hacer un daño, o sea, no quiere hacer daño, ingenuamente uno le da pancito, galletitas, pero eso no está bien. No, contamina la laguna. Contaminan la laguna y los animales no pueden comer eso. No, pero bueno, se lo comen igual porque son animales, pero no deberían. Exactamente. No es parte de su cadena alimenticia, así que no lo hagamos en ninguna laguna. En ninguna laguna. Y bueno, cerrando el paréntesis, Lo Galindo es bien especial porque tiene todavía una cierta condición que nos recuerda, tenemos los cerros, ¿cierto? Aunque igual se han habitado por el otro lado de Santa Sabina, ahí tenemos otro tipo de urbanización, y claro, es una laguna que está en un entorno urbano, pero claro, como en cercanías como está un poco más alejada de la trama, aún permanece ese paisaje verde que le rodea. Todavía es más natural que cualquiera de las otras que hemos comentado. Hay muchos peces. Y esto tiene que ver con conectividad. Hay una caletera, digamos, que sale de Alonso Rivera y que conecta hacia allá, que históricamente se inunda. Ah, sí, verdad. La entrada, la salida, es una cuestión que los vecinos están pero muy molestos, porque con cada lluvia esa cuestión es una verdadera laguna, básicamente, claro, entonces vienen con toda la velocidad algunos y se encuentran con el agua y ahí quedan. Ahí ojalá se pueda hacer alguna inversión, pero en cuanto a inversiones hay que reconocer sí que en nuestras lagunas se ha trabajado para poder mejorarlas, porque cuando yo llegué hace varios años atrás, las lagunas estaban ahí nomás. No, absolutamente, y en ese sentido también nos damos cuenta de cómo bueno, por un lado hay inversión, se ha mejorado el espacio público, han habido programas en Lo Méndez, en Lo Galindo, también en Lo Custodio, pero claro, hay mucho por hacer, porque esto de los cuerpos de agua y de reconocer nuestra propia identidad del agua es nuevo. Esta imagen que muestro acá es una comparación entre el año 2002 y 2024 del humedal Paiscaví, para que vean cómo el humedal estaba en su... ¿Ese es 2022? Este es 2002. 2002. Y este es 2024, para que vean cómo se ha modificado todo esto que ustedes ven acá, toda esta urbanización, que hasta un colegio plantaron acá, todo eso no debería haber ocurrido, porque los humedales, y esto es solo una muestra, ¿qué pasó en la zona de Angol Bajo, en la zona de Tucapel Bajo? Todas esas zonas, lamentablemente, la gente se inundó y se siente muchísimo y duele mucho que la gente sufra las consecuencias de la mala planificación. Y hay un hotel y un colegio aquí al ladito. Claro, justamente. Entonces te das cuenta que todas estas zonas húmedas que la naturaleza dice que se van a llenar de agua y de repente incluso no se van a inundar,
pero la condición de humedad va a estar presente y por eso la gente se resfría siempre. Por eso ese colegio, por ejemplo, ha tenido muchos problemas de su construcción también, y las mismas casas que han hecho en esos sectores, Angol Bajo, Tucapel, como decía, Brisas del Sol también, porque son zonas húmedas que no se debieron destinar para la construcción. Y de hecho nos trajiste también la comparativa del sector de Brisas del Sol a propósito de esto mismo, 2002, es absolutamente 2024. brutal. Esto es brutal. Es brutal, es brutal. Acá es una zona entre chacras, humedales, que no se alcanza a ver muy bien la diferencia. Hay canales entre medio que tampoco se ven porque se tapan con la misma vegetación, pero vean acá cómo está la transformación del territorio. Y esto es lo que nosotros hemos hecho en nuestra ciudad. Sí, o sea, estamos hablando que es muy verde, verde natural precisamente, lo que habla de que hay muchos cuerpos de agua o tiene mucha humedad también, po. Exactamente, y los humedales son importantes. Antiguamente el humedal se veía como un espacio, no importa, se rellena y se construye. Lamentablemente ese era un pensamiento que ya no está vigente. La gente ya aprendió que los humedales no se pueden rellenar, que tienen una función biosistémica en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Que de repente ese planteamiento aún no llega y no irrumpe en la planificación urbana. Por ejemplo, ¿por qué no pensar Concepción con parques de mitigación, con parques inundables, como el Parque Víctor Jara en Santiago? No sé, tener como un poquito más de visión a futuro de que nuestra ciudad es propensa a este tipo de situaciones. El 2006 se nos inundó prácticamente toda la ciudad. No olvidemos ese año 2006. Y como también, de algún modo, imagínense que hace unos meses una inmobiliaria estaba de algún modo preocupada porque el humedal Paicaví sea protegido para poder seguir construyendo. Y cómo, en qué momento la Municipalidad de Concepción transformó el humedal en los años 90, fue en 90-2000, en una zona de construcción, ¿te fijas? Sí, y hoy día vemos las consecuencias lamentables de este relleno indiscriminado de terrenos. Entendemos que hay una crisis también de la vivienda, Sí. hay una situación crítica con respecto hacia dónde crecemos, porque ya de verdad se va acabando el espacio, pero ahí es donde tiene que entrar también esta planificación multifactorial, multidimensional, verlo también con distintos profesionales, como tú dices, para poder Y hay contener gente esta competente, situación. y hay gente Exactamente. competente, y hay gente competente. Porque esta imagen, de verdad que yo creo que es la más decidora de lo que hemos hecho con nuestros cuerpos de agua y con la capacidad de esponjita que tiene la tierra, Sí. que lamentablemente se De la hecho, hemos tú lo quitado. acabas de decir, para que la gente en su casa tome conciencia, los bordes de ríos, los bordes de laguna y por supuesto los humedales son esponjitas que nos ayudan a amortiguar los efectos de las inundaciones o en algún caso mucho más dramático como un tsunami. Sí, hoy día estamos lejos, afortunadamente, o no tan lejos de lo que está pasando en Viña del Mar, con las construcciones en las Esa dunas, es se otra están cosa. desarmando todo. Está pasando en Penco, se les ocurrió construir en los cerros de Penco y hay socavones. Hay socavones, veamos lo que está pasando en el camino de Concepción a Penco, todo el sector de La Greda también, Lomas de Landa, toda esa zona está construida, está bien de repente, ok, pero lamentablemente quienes pagan las consecuencias son las personas con su sueño de la casa propia, con sus ahorros invertidos y terminan ¿qué? Inhabitables. Pero cuando se estaba construyendo todo eso hacia Penco, uno veía la tierra que salía de ahí. Exacto. Esa tierra roja. Por algo ¿por qué se llama la greda? Tierra exacto, rara. la greda? Las tierras raras para allá va. No, pero ¿por qué la greda se La llama greda, la greda? claro, porque se sacaba esa arcilla. Se justamente. sacaba la arcilla. Es tierra arcillosa. Es tierra arcillosa. Y uno la veía cuando estaban rompiendo ahí para poder construir y uno decía, esto como que no sé si está tan bien. Bueno, importante que conozcamos lo que ocurre con nuestro territorio y la planificación. Importante porque también se lo tenemos que exigir a nuestras autoridades. Luis, como siempre, muchísimas gracias. Por nada, y un saludo a toda la gente también y que ojalá no pase nada más con este frente de mal tiempo y mucha fuerza a todos los que también están viviendo las consecuencias de nuestra escasa planificación. Eso, hay importante desafío para nuestras autoridades, como también es un desafío para